Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo, lunes 19 de mayo, que evidentemente hay que hablar de Portugal, del histórico resultado de Chega, de la formación liderada por André Ventura, un Ventura que se ha dejado la salud literal en esta campaña electoral, que le hemos visto con problemas en los últimos días de campaña. André Ventura, Chega, los socios de Vox en Patriotas por Europa, que finalmente han conseguido un 22,6% de los votos en las elecciones legislativas, en las elecciones parlamentarias celebradas ayer, por supuesto, su mejor resultado histórico. Elecciones parlamentarias en enero de 2022, Chega el 8% de los votos. Elecciones parlamentarias el pasado mes de marzo del año pasado, 2024, Chega 18% de los votos. Elecciones parlamentarias ayer domingo, 18 de mayo de 2025, Chega 22,6% de los votos. Crecimiento vertiginoso del partido liderado por André Ventura, socios de Vox, como digo, en Patriotas por Europa. 58 diputados en el Parlamento portugués, empata a escaños con los socialistas, eso sí, a falta de repartir los 4 diputados del voto exterior, 2 Europa, 2 el resto del mundo. Y si cogemos los datos de las elecciones del año pasado, en principio Chega va a terminar finalmente con más diputados que los socialistas, que se han dejado 20 escaños. Por lo tanto, Chega se convertiría en segunda fuerza política en número de diputados en Portugal. Chega rompería al bipartidismo, también lo comentaba ayer precisamente el propio André Ventura en unas breves declaraciones a la prensa, ¿no? Se termina el bipartidismo en Portugal. Llega una verdadera alternativa. De hecho, Chega ha triunfado en varios distritos, sobre todo en el sur del país, y como digo, saca ese resultado brutal. Gana la Alianza Democrática las elecciones, los peperitos, cosa que ya se sabía. Al final, 89 diputados también han mejorado su representación. Pero bueno, como digo, lo más destacado, la frase más destacada es el fin del bipartidismo en Portugal, la ruptura del bipartidismo. Se rompe ese bipartidismo turnista en Portugal. Y bueno, Chega con estos datos o bien forma parte de un futuro gobierno, cosa que no creo que vaya a ocurrir, o bien puede bloquear una investidura, cosa que puede ocurrir perfectamente, aparte obviamente de determinar mayorías en el Parlamento, ¿no? La ha felicitado Santiago Abascal, han felicitado también pues el resto de dirigentes, de líderes de Patriotas por Europa. Digo lo de gobierno porque me imagino que la Alianza Democrática, que tiene 89 diputados, llegará o podría llegar a un acuerdo con Iniciativa Liberal, que tiene 9, 89 más 9 es 98, todavía eso sí estaría más de 10 escaños de la mayoría. Yo no sé si podría conseguir pues la abstención de los socialistas o digamos pues que el Parlamento portugués en este caso siga bloqueado y tener que ir a unas nuevas elecciones en pocos meses. Yo esto lo comentaba ayer y que además también lo estuvimos cubriendo en La Bandera, que me recuerda mucho Portugal que pueda convertirse en la nueva Italia. Es decir, Italia sorprendentemente está teniendo bastante estabilidad desde que ganó Giorgia Meloni las elecciones el pasado mes de septiembre de 2022, pero Italia siempre ha sido el país pues con más inestabilidad política, con elecciones prácticamente cada año, y sabiendo que Portugal ha celebrado ya 3 elecciones en poco más de 3 años y sabiendo que el Parlamento portugués pues puede estar bloqueado, quién sabe si volvemos a irnos a las urnas a finales de este año, que por supuesto implicaría mejores datos para Chega, mejores datos para la formación de André Ventura, que hay que resaltar, como digo, este fantástico resultado, el histórico resultado de los socios de Vox en Patriotas por Europa. Y hablando de Vox, evidentemente, hay que resaltar cómo Vox y Santiago Abascal deben ser los siguientes, ¿no? Ya lo comentaba en el último vídeo que publiqué anoche, cómo Portugal tiene parecidos a España, tiene similitudes también en todo el tema de la fortaleza que ha tenido siempre el bipartidismo, también tiene sus diferencias históricas, por supuesto, tiene sus diferencias sociales. España tiene la problemática de los independentismos periféricos, Cataluña, Vascongada, pero también Galicia y también en otras regiones, cosa que no tiene en este caso Portugal. Pero viendo cómo está el patriotismo en toda Europa, que está al alza, está al auge. Es decir, ayer, lo de Chega es increíble. Ahora vamos a hablar después de Rumanía, pero también hubo elecciones en Polonia. Es verdad que la primera vuelta de las presidenciales la ganó Coalición Cívica, pero tú sumas el porcentaje de voto de Ley y Justicia, de Confederación, de Confederacka, que ha sacado el 15% de los votos, su mejor resultado histórico, y de Brown, y te sale más del 50% para la segunda vuelta de las presidenciales. Es decir, viendo que el patriotismo ayer ha sacado unos resultados tremendos, como digo, hablaré ahora de Rumanía.
y viendo cómo en general el patriotismo, el soberanismo está al auge en toda Europa. Está Meloni gobernando en Italia, tenemos al FPO en Austria, tenemos al PVV de Wilders en Países Bajos, tenemos a la agrupación nacional liderando en Francia, tenemos Alternativa para Alemania, que hace 3 meses, como quien dice, se convirtió en segunda fuerza política en el país germano. Es decir, tenemos el patriotismo al alza, en auge en toda Europa. No puede ser que Vox sea el partido con menos porcentaje. Punto. No puede ser que Vox sea el partido patriota, soberanista, con menos porcentaje en toda Europa. Es verdad que en España la televisión hace mucho daño, muchísimo daño a televisión, a caja tonta, los medios de comunicación en general ensobrados, como les llama Javier Milei. Televisión, prensa escrita, la radio, es verdad que hacen mucho daño. Es verdad que una sociedad, en un porcentaje importante, una sociedad absolutamente parasitaria, es verdad que también hace mucho daño, ¿no? Por eso digo que también España tiene sus particularidades, pero Vox también tiene la capacidad de hacer cosas que yo creo que hay que hacerlas mejor, más y con más intensidad, ¿no? Me refiero a pisar mucho más la calle, me refiero a darte mucho más a conocer, me refiero a crear otros liderazgos, porque también son importantes, sin caer en lo de las baronías, pero también es importante crear otros liderazgos. Es importante no pasar de lo local, porque las elecciones se empiezan ganando en lo local. Tú no tienes el poder mediático del bipartidismo, tú no tienes la estructura del bipartidismo, pero tienes que construir esa estructura y es fundamental. Tú tienes que tener gente conocida, tú tienes que tener gente que se patee mucho a las calles, tú tienes que tener gente que se mueva muy bien en las redes y que vaya a todos los sitios que pueda, que sepa comunicar muy bien, también que se crea lo que dice, por supuesto, que sea gente de Vox, evidentemente, que sea gente de Vox, que sepa comunicar el programa, que sepa desmontar la propaganda, las mentiras, las manipulaciones y sobre todo que tenga buena capacidad de comunicación, llegar a la gente, como digo, moverse muy bien en las redes, ir a cualquier sitio, moverlo por todos los lados, y todo eso hay que hacerlo, que se hace, pero hay que hacerlo mucho más, con más contundencia, con más intensidad. Y sobre todo también, y yo creo que eso es importante, ¿qué pasa con el Partido Popular? Y esta es la clave de todo. ¿Cuál va a ser la relación que tú quieres tener con el Partido Popular? Porque tú necesitas, primero de todo, identificar muy bien cuál es tu target electoral. Es decir, yo creo que llegados a este punto, tú tienes que apostar claramente por los abstencionistas de toda la vida, hartos de este sistema bipartidista, y por la gente joven. Es decir, la gente de más de 50 años que ya te vota, o que no te vota, no te va a votar nunca. Nunca. Es decir, la gente que en 2025 sigue en el PP y en el PSOE se van a quedar. Punto. Los que has conseguido de más de 50 años, ya los has conseguido en diferentes oleadas electorales, ya de ahí no vas a pescar más. Y ahora tienes que pescar, y sabiendo que esa gente tú ya la tienes fidelizada y que no se te va a ir, tú tienes que tener bien claro cuál es tu target electoral. En mi opinión, gente abstencionista harta de este régimen de mierda, y los jóvenes, los nuevos votantes, que están ahora mismo pues a punto de cumplir 18 años, pero 19, 20, vamos, donde ya eres primera fuerza, pero tienes que aspirar a tener mucho más, por supuesto. Y luego también las clases medias, trabajadoras, los barrios obreros, gente que incluso tradicionalmente ha votado al socialismo, pero que ahora ve claramente cómo es Vox quien les representa, cómo es Vox quien les defiende, cómo es Vox quien habla de la pauperización de los barrios, de la caída de salarios, de la pérdida de poder adquisitivo, del aumento de los precios, absolutamente todo, ¿no? Y por eso es importante el tema de ganar credibilidad para todo el mundo y el tema del Partido Popular, porque generalmente esa gente está hasta los cojones del PP y no los aguanta. La gente joven no aguanta al Partido Popular por ser un partido más este sistema de mierda. Toda la clase obrera, trabajadora, está hasta los cojones del elitismo del Partido Popular. Y como digo, gente que haya votado al PP, que ya te vota a ti, tú eso ya lo tienes. Es decir, quien siga votando ahora mismo al PP, no se va a ir del PP, haga lo que haga ese partido político. Entonces es importante que determines cuál va a ser claramente tu estrategia contra el Partido Popular o sobre el Partido Popular o en relación al Partido Popular. Y ante todo, tener credibilidad. No puede ser que el PP es una mierda en Europa porque está con los socialistas. Y aquí en España, pues pacto con el PP en 100 ayuntamientos o más, o en diputaciones provinciales. Incluso hasta el año pasado, en gobiernos autonómicos. Incluso todavía se leen por ahí informaciones que a lo mejor se aprueba por ahí algún presupuesto, cosa que yo espero que no. Entonces, o con el PP sí o con el PP no. No con el PP sí en algunos casos, pero en otros no. No, porque eso no genera ningún tipo de fidelización ni de credibilidad. Y la gente, cuando vaya a las urnas, tiene que saber lo que yo estoy votando. Y ya sabéis que, por supuesto, mi opinión es no pactar con el Partido Popular ni a la vuelta de la esquina. Yo prefiero quedarme en la oposición y dar la batalla cultural hasta tener un 30% de los votos y ganar porque somos los primeros. Tardemos lo que tardemos. Ojalá pronto, evidentemente. Las circunstancias de España, encima, van a acelerar ese proceso.
Pero pactar con el Partido Popular ahora mismo solamente pues hace que seguramente te termine fagocitando. Si estás pactando con ellos y no consigues gran cosa. Pongo siempre como excepción el tema de Valencia, que aquí ya he defendido, porque sí que había que aprobar esos presupuestos. Y por eso ya sabéis que yo no estoy de acuerdo con lo de que con acabar con el sanchismo ya hemos terminado con todos los males de España. No, si es que el sanchismo es un apéndice. Es un apéndice más. El sanchismo, Sánchez, es un apéndice más. Que el problema no es Sánchez, que el problema es el Partido Socialista y el Partido Popular, el régimen que tenemos desde hace 40 años. Por cierto, el que ha provocado todos los nacionalismos e independentismos periféricos y el gran problemón que tenemos con ello, claro. Y es que ese es el problema. Que el problema no es irme a Colón, a una romería pepera a decir fuera Sánchez. Que es que me da igual que se vaya Sánchez para que venga Feijóo. Es que me da igual que se vaya Sánchez para que venga otro socialista. O para que venga otro del Partido Popular, que me importa una puta mierda. Que ni quiero a Sánchez, ni quiero al PSOE, ni quiero al PP. No quiero esta mierda de régimen que tenemos. Y eso, como digo, yo creo que Vox tiene que dejarlo bien clarito, bien clarito. Lo que pasa, pues que dentro de Vox hay diferentes corrientes. Dentro de Vox hay gente que quiere pactar con el PP, podemos decir nombres, no pasa nada, y hay gente que detesta al PP y a este régimen de mierda. Y entonces, claro, es que ese es el problema. Y bueno, pues hay que ver un poco, pues que, porque, o sea, ante todo lo más importante es tener una hoja de ruta bien clara e ir a por ello. Punto. No dar bandazos. Porque el dar bandazos es lo peor que puedes hacer. Y ya está. Y como digo, o sea, no puede ser que seas el partido con menos porcentaje de voto de todos los patriotas en Europa. Punto. O sea, es que no puede ser. O sea, es ridículo completamente. Y como digo, hay cosas que tú no puedes controlar, el tema de la televisión que hace mucho daño, el tema de los medios que en general que hacen mucho daño, pero tú tienes que tener bien claro cuál es tu target electoral, qué estrategia quieres seguir y sobre todo el tema de qué hacer con el Partido Popular. Lo que yo haría con el PP ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces, trato de influir en ello también cuando hago esto, evidentemente. Y ya está, que ya sabéis que lo que yo digo es con esa gente ni a la vuelta de la esquina, por supuesto. Ni a la vuelta de la esquina, ni en el pueblo más pequeño de Zamora, me importa una puta mierda. Y ya está, pero bueno. Evidentemente, eso es lo que hay. Yo creo que Vox y Abascal, como digo, Vox en general tiene capacidad suficiente para sacar el porcentaje de voto que ayer ha tenido Chega. Un país de tradición bipartidista, un país limítrofe a España, un país con muchas particularidades y con muchas similitudes con España. Vox puede sacar ese porcentaje. ¿Está difícil? Sí. Se puede conseguir también, pero hay que hacer cosas bien y sobre todo, de una vez, ¿qué se hace con el Partido Popular? Y dejar claro que el sanchismo no es el problema. Que el problema va mucho más allá de Pedro Sánchez. Que por quitar a Pedro Sánchez y poner a Feijóo no cambias literalmente nada. Bueno, caras. Nada más. Nada más. Y eso que hace, pues que mucha gente, pues no le llame eso. Y tú tienes que saber a qué target electoral aspiras. Y saber a qué franja de edad, ante todo, aspiras. Y entender a esa franja de edad y ese target electoral y ofrecer lo que esa franja de edad y ese target electoral te está demandando. Y eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, que me estoy quedando el vídeo se está quedando muy largo. Muy breve, simplemente tema Rumanía. Al final ha ganado Nicu Sordan, la segunda vuelta con un 54% de los votos, frente a George Simion con el 45%, a pesar de que Simion había ganado la primera vuelta. Bueno, George Simion, que publicó un tuit proclamándose ganador de las presidenciales, luego al final lo tuvo que borrar porque las exit polls, cuando las exit polls daban ganador a Dan, el propio George Simion publicó un tuit diciendo soy el nuevo presidente de Rumanía. Luego al final tuvo que borrar el tuit, publicó un vídeo, en este caso, pues bueno, diciendo que han perdido la batalla, pero que ganarán al final la guerra. Yo creo que más pronto que tarde el patriotismo va a terminar ganando sin duda y gobernando en Rumanía. Al final es verdad que el tema de las presidenciales, lo que le ha pasado a Simion, porque es en plan, ala, se había arrasado en primera vuelta, ¿cómo no gana en segunda vuelta? Bueno, pues esto le pasa mucho también en Francia a la agrupación nacional. Que digamos que en primera vuelta tú ganas, pero ¿qué es lo que pasa? Que luego en segunda vuelta todos los demás se juntan y tienen más porcentaje que tú. Es justo lo contrario a Polonia, es decir, en Polonia ha ganado coalición cívica, pero si tú sumas el porcentaje de Ley, Justicia, Confederación y Brown, te sale mayoría patriota en segunda vuelta. Aquí era diferente en realidad, ganó Simion en primera vuelta, pero si tú sumas los otros porcentajes, daba no victoria de Simion en segunda vuelta, como al final ha terminado ocurriendo. Eso sí, se han denunciado irregularidades. En primer lugar, el presidente de Telegram, diciendo que un gobierno, y puso el emoticono de la baguette, así que presuponemos que es Macron, el gobierno de Francia, pidió y presionó al dueño de Telegram para borrar canales conservadores a favor de George Simion. Yo creo que eso es una injerencia bastante clara, porque recordemos que estas elecciones de Rumanía vienen porque se anularon, en las que gana Georgescu, por falsas injerencias. Aquí no hay una injerencia real del gobierno francés de Macron, pidiéndole al dueño de Telegram que censure, que al final no lo hizo.
censure grupos, en este caso patriotas rumanos, todo el tema de interferencia de Bruselas, de von der Leyen, del globalismo. Al final, como digo, lo han conseguido, se han denunciado que incluso han votado muertos. A mí ya sinceramente no me sorprende nada lo que haya pasado, pero lo que sí que sé es que, aunque le hayan podido tongar cosas, va a terminar gobernando los patriotas en Rumanía más pronto que tarde. Estamos hablando de que con problemillas, 45 o 46% de los votos. Eso te dice que en las próximas, vamos, estar un 60% sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, el patriotismo al alza. El patriotismo en auge en toda Europa. Nos vemos luego a las 3:30 en directo. Hasta luego.